En una tierra fría y marcada por el humo de las fábricas, nació un niño que llevaba fuego en los huesos. Era el año 1907, y mientras Inglaterra se dirigía hacia una nueva era industrial, el cielo preparaba algo eterno. Leeds, una ciudad olvidada en los mapas espirituales, se convertiría en la cuna de uno de los intercesores más ardientes del siglo XX, Leonard Ravenhill. Hijo de un hogar cristiano metodista, creció escuchando himnos antiguos y relatos de avivamientos pasados. Pero no quería solo escuchar acerca del avivamiento, quería vivirlo. Desde joven fue marcado por una profunda inquietud. No era la inquietud común de una juventud rebelde, sino el peso de los cielos sobre su alma. Mientras otros corrían tras una carrera, comodidad o posición, Leonard se retiraba a su cuarto, al suelo frío, a la presencia del Dios vivo. Allí, escondido de la vista humana, nacía un hombre de oración, un niño que prefería las lágrimas silenciosas en su habitación a los focos de los escenarios religiosos. Su clamor no era alto, pero era profundo. No había eco para sus gemidos, excepto en el corazón del Padre. Leonard aprendió pronto que Dios no unge celebridades. Dios unge a hombres quebrantados. La llama del avivamiento no comenzaría en el púlpito, comenzaría en lo secreto, en lo oculto, en lo olvidado. Y fue allí, lejos de las multitudes, donde Dios empezó a moldear el vaso que incendiaría una generación. Antes de que suene una trompeta en lo alto, debe ser moldeada en el fuego. Leonard Ravenhill fue formado en el horno de lo secreto. Su juventud no fue desperdiciada en placeres pasajeros, sino consagrada a los pies del Eterno. Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad buscaba entretenimiento y popularidad, Leonard buscaba la eternidad. Se sumergió en los escritos de John Wesley, Charles Finney y David Brainerd, hombres que oraban hasta que su sudor se convertía en sangre. Y cuanto más leía sobre ellos, más se inclinaba ante Dios diciendo: «Haz esto en mí, Señor, empieza conmigo». En lugar de noches de fiestas, eligió madrugadas de llanto. En lugar de ambiciones terrenales, eligió hambre por las cosas celestiales. No buscaba ser elocuente, sino estar encendido. Había algo en él que los ojos humanos no podían medir. Era celo, era temor, era una pasión santa. Leonard entendió pronto: la oración no solo es un deber cristiano, es la respiración del guerrero. El mundo lo consideraba extraño, pero el cielo lo consideraba útil. Y como todo vaso elegido, tuvo que ser quebrantado. El quebrantamiento fue su idioma, la soledad fue su escuela, el Espíritu Santo fue su maestro. Leonard no estaba siendo preparado para la fama, estaba siendo preparado para confrontar una generación que había intercambiado el altar por el escenario, el clamor por la performance, la presencia por la producción. Dios estaba forjando un profeta, y como todo profeta, nació primero en el desierto, donde solo Dios lo veía, y eso era suficiente. Hay escuelas que forman teólogos, pero solo el cielo forma profetas. Leonard ingresó en Cliff College, una institución reconocida por formar predicadores. Ahí estudió bajo la influencia de Samuel Tedwick, un hombre que decía: «El diablo no teme a los grandes talentos, pero tiembla ante un hombre que ora». Fue en este ambiente, entre libros y discípulos, que Leonard se sumergió aún más en la palabra, pero nunca permitió que el estudio reemplazara la devoción. Decía: «El conocimiento sin oración es información muerta». Mientras sus compañeros competían por púlpitos y posiciones, Leonard competía por horas en su cuarto. Era conocido por ausentarse de los círculos sociales y ser visto muchas veces orando en el campo, entre árboles y piedras, buscando el rostro de Dios, llorando por los perdidos, intercediendo por una iglesia fría. Ahí, lejos de los ojos humanos, nacía un hombre de oración, un joven que prefería las lágrimas silenciosas en su cuarto a los reflectores de los escenarios religiosos. Su clamor no era alto, pero era profundo. No había eco para sus gemidos, excepto en el corazón del Padre. Leonard aprendió pronto que Dios no unge celebridades, Dios unge a hombres quebrantados. El fuego del avivamiento no comenzaría en el púlpito, comenzaría en lo secreto, en lo escondido,
en lo olvidado. Y fue allí, lejos de las multitudes, donde Dios empezó a moldear el vaso que incendiaría una generación. Antes de que suene una trompeta en lo alto, debe ser moldeada en el fuego. Leonard Ravenhill fue moldeado en el horno de lo secreto. Su juventud no fue desperdiciada en placeres pasajeros, sino consagrada a los pies del Eterno. Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad buscaba entretenimiento y popularidad, Leonard buscaba la eternidad. Se sumergió en los escritos de John Wesley, Charles Finney y David Brainerd, hombres que oraban hasta que su sudor se convertía en sangre. Y cuanto más leía sobre ellos, más se inclinaba ante Dios, diciendo: «Haz esto en mí, Señor, empieza conmigo». En lugar de noches de fiestas, eligió madrugadas de llanto. En lugar de ambiciones terrenales, eligió hambre por las cosas celestiales. No buscaba ser elocuente, sino estar encendido. Había algo en él que los ojos humanos no podían medir. Era celo, era temor, era una pasión santa. Leonard entendió pronto: la oración no es solo un deber cristiano, es la respiración del guerrero. El mundo lo consideraba extraño, pero el cielo lo consideraba útil. Y como todo vaso elegido, tuvo que ser quebrantado. El quebrantamiento fue su idioma, la soledad fue su escuela, el Espíritu Santo fue su maestro. Leonard no estaba siendo preparado para la fama, estaba siendo preparado para confrontar una generación que había intercambiado el altar por el escenario, el clamor por la performance, la presencia por la producción. Dios estaba forjando un profeta, y como todo profeta, nació primero en el desierto, donde solo Dios lo veía, y eso era suficiente. Hay escuelas que forman teólogos, pero solo el cielo forma profetas. Leonard ingresó en Cliff College, una institución reconocida por formar predicadores. Allí estudió bajo la influencia de Samuel Tedwick, un hombre que decía: «El diablo no teme los grandes talentos, pero tiembla ante un hombre que ora». Fue en ese ambiente, entre libros y discípulos, que Leonard se sumergió aún más en la palabra, pero nunca permitió que el estudio reemplazara la devoción. Él decía: «El conocimiento sin oración es información muerta». Mientras sus compañeros competían por púlpitos y posiciones, Leonard competía por horas en su cuarto. Era conocido por ausentarse de los círculos sociales y ser visto muchas veces orando en el campo, entre árboles y piedras, buscando el rostro de Dios, llorando por los perdidos, intercediendo por una iglesia fría. Allí, lejos de los ojos humanos, nacía un hombre de oración, un joven que prefería las lágrimas silenciosas en su cuarto que los reflectores de los escenarios religiosos. Su clamor no era fuerte, pero era profundo. No había eco para sus gemidos, salvo en el corazón del Padre. Leonard aprendió pronto que Dios no unge celebridades, Dios unge a los hombres quebrantados. El fuego del avivamiento no comenzaría en el púlpito, comenzaría en lo secreto, en lo escondido, en lo olvidado. Y fue allí, lejos de las multitudes, donde Dios comenzó a moldear el vaso que encendería una generación. Antes de que una trompeta suene en el altar, debe ser moldeada en el fuego. Leonard Ravenhill fue moldeado en el horno de lo secreto. Su juventud no fue desperdiciada en placeres pasajeros, sino consagrada a los pies del Eterno. Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad buscaban entretenimiento y popularidad, Leonard buscaba la eternidad. Se sumergió en los escritos de John Wesley, Charles Finney y David Brainerd, hombres que oraban hasta que el sudor se volvía sangre. Y cuanto más leía sobre ellos, más se doblaba ante Dios, diciendo: «Hazlo en mí, Señor, comienza conmigo». En lugar de noches de fiesta, él elegía madrugadas de llanto. En lugar de ambiciones terrenales, elegía hambre por las cosas celestiales. No buscaba ser elocuente, buscaba ser inflamado. Había algo en él que los ojos humanos no podían medir. Era celo, era temor, era una pasión santa. Leonard comprendió temprano: la oración no es solo un deber del cristiano, es la respiración del guerrero. El mundo lo consideraba extraño, pero el cielo lo veía útil, y como todo vaso elegido, tuvo que ser quebrantado. El quebrantamiento fue su idioma, la soledad fue su escuela, el Espíritu Santo fue su maestro.
Leonard no estaba siendo preparado para la fama, estaba siendo preparado para confrontar una generación que había cambiado el altar por el escenario, el clamor por la performance, la presencia por la producción. Dios estaba forjando un profeta, y como todo profeta, nació primero en el desierto, donde solo Dios lo veía, y eso era suficiente. Hay escuelas que forman teólogos, pero solo el cielo forma profetas. Leonard ingresó en Cliff College, una institución reconocida por formar predicadores. Allí estudió bajo la influencia de Samuel Tedwick, un hombre que decía: «El diablo no teme los grandes talentos, pero tiembla ante un hombre que ora». Fue en ese ambiente, entre libros y discípulos, que Leonard se sumergió aún más en la palabra, pero nunca permitió que el estudio reemplazara la devoción. Él decía: «El conocimiento sin oración es información muerta». Mientras sus compañeros competían por púlpitos y posiciones, Leonard competía por horas en su cuarto. Era conocido por ausentarse de los círculos sociales y ser visto muchas veces orando en el campo, entre árboles y piedras, buscando el rostro de Dios, llorando por los perdidos, intercediendo por una iglesia fría. A ti, lejos de los ojos humanos, él hacía preguntas que pocos se atrevían a hacer. ¿Dónde están los hombres que no duermen mientras las almas se pierden? ¿Dónde están los predicadores que lloran antes de predicar? Mientras otros se preparaban para ministerios visibles, Ravenhill era entrenado para algo invisible. No buscaba reputación, buscaba autoridad. Y la autoridad espiritual no se gana con fama, sino con renuncia. Muchos lo ignoraban, pocos lo comprendían, pero el cielo lo veía y el infierno también. Cuando finalmente Ravenhill subió al púlpito, ya había descendido muchas veces al suelo de la oración. Su ministerio no comenzó con un micrófono en mano, comenzó con su rostro en el suelo. Mientras muchos medían el éxito ministerial por el número de oyentes, Ravenhill medía por el nivel de gloria. Para él, la verdadera predicación nacía de lo secreto. Sus palabras llevaban fuego porque venían del fuego. Eran afiladas porque habían sido sazonadas con lágrimas. Ravenhill no era un orador refinado, pero su voz rasgaba el cielo y sacudía el infierno. Él decía: «Ningún hombre es mayor que su vida de oración. Puedes impresionar a los hombres con tus dones, pero solo rompes los cielos con oración». El púlpito para él era un altar, y un altar sin sacrificio es solo madera. Su mensaje cortaba, incomodaba, despertaba, porque provenía de un hombre que había muerto para agradar a los demás. La oración era su cámara secreta de guerra. No oraba para preparar el sermón, oraba para hacer el sermón. Muchos querían su autoridad, pero pocos aceptarían su camino. Ayuno, soledad, dolor. Leonard entendió que la unción verdadera no se grita, se genera en el vientre de la oración. Su ministerio no se haría popular, pero se haría eterno. Hay hombres que predican sobre avivamiento, y hay hombres que claman por él hasta quemar por dentro. Leonard Ravenhill no era solo un predicador, era un incendiario espiritual. Su alma sangraba ante el letargo de la iglesia. Su corazón ardía por un nuevo Pentecostés, no de ruido, sino de quebrantamiento, poder y pureza. Él no oraba por un culto mejor, oraba por una generación que amara más la presencia que las programaciones. En sus palabras, el avivamiento no era un evento, era la ruptura del cielo sobre corazones preparados. El avivamiento nunca llega a la iglesia satisfecha. Ravenhill se retiraba por horas, días, semanas, rogándole al Señor por un despertar real. Ayunaba hasta que su cuerpo temblaba, lloraba hasta que su voz fallaba, gemía hasta que no quedaban más palabras. Y cuanto más oraba, más se angustiaba, porque veía la iglesia llena de eventos y vacía de arrepentimiento. Él decía: «La iglesia está entretenida cuando debería estar en trabajo de parto». Su clamor era un grito de parto espiritual, un grito por almas, un grito por santidad. Dios no lo había levantado para agradar a los líderes religiosos, sino para despertarlos. Su vida era una antorcha levantada en medio de la oscuridad y un eco del clamor de Elías: «¿Hasta cuándo cojearán entre dos pensamientos?». Y su oración permanecía constante como incienso ante el trono: «Señor, rasga los cielos y desciende otra vez». Leonard Ravenhill nunca fue conocido por multitudes de millones, pero en los bastidores del cielo, su nombre resonaba entre los guerreros de la fe. No buscaba popularidad, buscaba urgencia. Urgencia por las almas, urgencia por la verdad, urgencia por la gloria de Dios, que se había retirado de muchos púlpitos.
y como un Elías moderno, intercedía por la nación, no con discursos ante el parlamento, sino con súplicas ante el trono. Leonard oraba por predicadores, oraba por jóvenes desviados, oraba por pastores cansados, caídos, corrompidos. Intercedía por iglesias muertas, por ministros heridos, por seminaristas que habían perdido el fuego. Su ministerio más profundo no era el de la predicación pública, sino el de la intercesión invisible. Una hermana contó que, al visitarlo, lo encontró de rodillas, llorando, diciendo: «Señor, salva a esta generación antes de que sea demasiado tarde». Kit Green, uno de los músicos cristianos más grandes de los años 80, testificó que era imposible estar cerca de Leonard sin ser confrontado con la eternidad. Él decía: Ravenhill no oraba solo con palabras, oraba con la vida. La atmósfera en su casa era de oración continua. Cada visitante era recibido con temor, porque sabían que ese lugar no era una casa, era un altar. Leonard era un atalaya, un vigilante de los muros de la iglesia. Y aunque no usaba micrófono, ni video, ni escenario, tocaba naciones con rodillas dobladas y corazón rasgado. Algunos construyen catedrales. Leonard Ravenhill construyó un altar en su cuarto, un espacio sencillo, una silla, una Biblia, una pared marcada por lágrimas. A los ojos del cielo, aquello era más temido que el trono de cualquier rey. Allí, en esa habitación sin fama, los cielos se abrían y los cielos lloraban con él. Quien entraba en ese cuarto sabía que pisaba tierra santa. Las rodillas de Ravenhill habían moldeado el suelo. El silencio estaba cargado de temor. Las paredes aún guardaban ecos de sus gemidos. Un visitante dijo: era imposible estar allí mucho tiempo sin ser tocado por Dios. Su Biblia siempre estaba abierta, no por vanidad, sino por necesidad. Versículos marcados con lágrimas, páginas gastadas por el uso y la pasión. Leonard no estudiaba las Escrituras para predicar, las leía para sobrevivir. Oraba como quien sabe que el tiempo es corto. Ayunaba como quien sabe que las almas están en riesgo. Era común verlo levantarse en medio de la noche y caer de rodillas en profunda súplica, no por sí mismo, sino por la iglesia, por los perdidos, por los huérfanos espirituales. La habitación era pequeña, pero las oraciones que salían de allí cruzaban continentes. No necesitaba salir de su casa para cambiar el mundo, bastaba con arrodillarse. Y Dios, que ve lo secreto, sacudía corazones, despertaba naciones, incendiaba predicadores, porque allí, en ese pequeño cuarto, un hombre tocaba el cielo y el cielo respondía. En tiempos de silencio cómodo, Dios levanta voces incómodas. Leonard Ravenhill no era un reformador moderno, era una trompeta del cielo sonando en medio del sueño de la iglesia. Él no predicaba para entretener, predicaba para despertar. Sus mensajes ardían como brasas vivas, y no era porque gritara, sino porque hablaba con el peso de quien ha orado por ello. Él decía: la iglesia hoy está sumergida en el entretenimiento, y si el Espíritu Santo se fuera, el 95% de lo que hacemos seguiría igual. Su predicación era una espada, confrontaba pecados ocultos, llamaba a los tibios de vuelta al fuego, rasgaba el barniz de la religiosidad para revelar la urgencia de la cruz. Ravenhill no se preocupaba por los aplausos, se preocupaba por las lágrimas. Él veía una generación vendiendo el evangelio como un producto, sin autoridad, sirviendo a Dios sin quebrantamiento. Y eso lo hacía gemir. Sus mensajes más impactantes no nacieron de una mesa de estudio, nacieron de noches sin dormir, de ayunos, de lágrimas, de un corazón en llamas. Su libro ¿Por qué tarda el pleno avivamiento? No fue escrito para agradar a los lectores, fue escrito como un lamento. Él era como Jeremías, un hombre con fuego en los huesos y lágrimas en los ojos, y su mensaje era simple, pero cortante. Vuelvan al altar, rasguen el corazón, arrepiéntanse. Dios aún desea avivar, pero primero debe purificar. Leonard no señalaba hacia sí mismo, señalaba el trono, y como una voz que clamaba en el desierto, aún resuena. Santificación al Señor. Los hombres pueden envejecer, pero el fuego de Dios, cuando es verdadero, no se apaga con el tiempo. Leonard envejeció, sus pasos se hicieron más lentos, su voz más débil, su cuerpo marcado por los años de guerra espiritual. Pero sus ojos aún ardían. Ya no predicaba como antes, pero seguía orando. Ya no era invitado con frecuencia, pero continuaba intercediendo. Él había comprendido que el verdadero impacto de un hombre de Dios no está en la visibilidad, sino en la fidelidad. En sus últimos años, continuó orando por los jóvenes, por los perdidos, por los líderes que perdían el temor. Continuó escribiendo cartas con exhortaciones y súplicas. Continuó ayunando,
continuó llorando hasta el final. «Estoy más cerca del cielo que nunca», decía él, pero no había en su voz progrullo, había urgencia. Urgencia por una generación que él no vería, pero por la cual oraba como si fueran sus hijos. Muchos iban a visitarlo esperando consejos, pero salían impactados por la atmósfera de santidad, temor e intercesión que lo rodeaba. Un testigo dijo: «No conversabas con Leonard, te enfrentabas con la eternidad al estar con él». Él partió en el año 1994, no con aplausos ni con homenajes públicos, sino con el sello eterno de quien gastó su vida como un holocausto. Sus últimas lágrimas no fueron por sí mismo, fueron por la novia de Cristo, fueron por la iglesia que tanto amó, fueron por un avivamiento que no vio, pero por el cual vivió hasta su último aliento. La Biblia dice en Joel 2:17, «Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, que entren ante el altar y lamenten, y digan, perdona a tu pueblo, Señor». Leonard Ravenhill vivió esta palabra. No fue solo un predicador, fue un sacerdote que lloró, un intercesor que lamentó. Su legado no está en las palabras impresas, sino en las vidas inflamadas por el fuego de la oración. Nos dejó un llamado urgente. No busquen ministerios fáciles, busquen corazones quebrantados. No deseen multitudes, deseen a Dios. No sirvan al entretenimiento, sirvan al altar. Sabía que el mundo no necesita más celebridades cristianas, necesita profetas que doblen sus rodillas. Hoy la llama que encendió puede estar débil, pero no se ha apagado. Ella te llama a ti, que estás escuchando o leyendo, para elegir un camino. Ser solo uno más en la multitud o ser un hombre o mujer del secreto, un intercesor, un guerrero, una voz que mueve el cielo. Porque el avivamiento comienza en el silencio de las oraciones que nadie ve, y la iglesia que levanta hombres así nunca será derrotada. Que la vida de Leonard Ravenhill te desafíe, que su ejemplo te encienda, que seas más que un espectador, que seas un hombre del secreto, y que, como él, puedas decir un día, mi ministerio comenzó en lo secreto, y por eso tocó lo eterno.